Cuando mi esposo me insultó por 9ª vez llamándome idiota en francés frente a mí mientras hablaba con su amante, de repente sentí que este matrimonio no tenía sentido. Así que acepté la invitación de una empresa estadounidense y reservé un vuelo a Nueva York. Al día siguiente de obtener mi visa, deslicé el acuerdo de divorcio entre los documentos de mi renuncia y se lo entregué como directora general. Estaba a punto de revisarlo cuidadosamente, pero su amante dijo que le dolía el estómago. Lo firmó distraídamente y se fue con ella en brazos, y yo tampoco miré atrás. Más tarde, al otro lado del océano, bajo el horizonte de Nueva York, el joven lloró con los ojos enrojecidos, pero nunca volvió a encontrar a su antigua amante. Señora Brown, nuestro grupo da la bienvenida a su incorporación, dijo Sofía Morales con alegría después de recibir mi respuesta definitiva desde el otro lado del océano. ¿Cuándo piensa comenzar? Pensé por un momento antes de responder. En 2 semanas. Después de colgar, noté a Tomás Rodríguez parado detrás de mí con el ceño fruncido. ¿A dónde vas?, preguntó. Lo miré con indiferencia. Al extranjero. Tomás se burló con frialdad. No seas tan dramática. Solo porque ayer fue nuestro 5º aniversario de bodas y llevé a Elisa conmigo. ¿Ahora amenazas con irte al extranjero? No expliqué más. Él no sabía que había entendido la conversación en francés entre él y Elisa en el restaurante donde expresaba libremente su insatisfacción conmigo durante los últimos 5 años, llamándome una idiota estúpida. Aparte del trabajo, de lavar la ropa y cocinar, no tenemos temas en común para conversar. Cuando hablo de las alegrías de la vida, ella solo divaga sobre el desempeño de la empresa. No tiene nada de romántico. Casarme con ella no fue diferente de contratar a una empleada doméstica. Realmente me arrepiento de haberme casado con ella en ese entonces. Elisa rió y en tono de broma le preguntó: si no hubiera ido al extranjero en aquel entonces, ¿me habrías elegido a mí, Tomás? Tomás respondió sincera y firmemente: definitivamente. En el pasado, habría hecho un escándalo, pero esta vez me sorprendió mi propia calma. Después de terminar el último bocado de mi filete, bajo la mirada compasiva del mesero, me levanté para irme. Disfruten de su conversación. Yo me voy a casa. Elisa fingió detenerme. Andrea, Tomás y yo solo estábamos discutiendo asuntos de trabajo. No lo malinterpretes. La ignoré y seguí caminando hacia la salida, solo para escuchar la voz enfurecida de Tomás. No le hagas caso. Está loca. El único que me alcanzó fue el mesero del restaurante. Me miró, dudando en hablar. Señora, creo que hay algo que debería saber. Le sonreí con amabilidad. Gracias, pero ya lo entendí todo. Recuerdo vagamente la última mirada compasiva y triste del amable mesero hacia mí. Era bastante trágico. Este matrimonio tenía que terminar. Cuando Tomás me dio una reprimenda y vio que apenas reaccioné, se quedó sin palabras y cambió de tema. Elisa planea unirse a nuestra empresa. Voy a hacer que ocupe tu puesto. Después de todo, es una graduada de prestigio con estudios en el extranjero, mucho más capacitada que tú. Si todavía quieres trabajar, puedes ser la secretaria de Elisa y asistirla. De lo contrario, puedes quedarte como ama de casa a tiempo completo. Mientras hablaba, observaba mi expresión. Originalmente, ya había planeado renunciar, así que internamente me regocijé con sus palabras. Pensé que era una forma perfecta de justificar mi partida sin despertar sospechas. De acuerdo, renunciaré y dejaré que ella sea la directora general. Creyendo que hablaba por enojo, Tomás me tranquilizó con desdén. No dejarte trabajar es por tu propio bien. Muchas mujeres envidiarían esa vida. Te llevaré de viaje pronto para que te relajes. Negué con la cabeza para rechazarlo. Si realmente te importara, ¿me acompañarías al orfanato para visitar a la directora esta semana? Tomás aceptó. Está bien. Hace tiempo que no veo a la directora. Tomás y yo crecimos en el mismo orfanato. Yo maduré más rápido, así que siempre que alguien lo molestaba, yo lo protegía. En aquel entonces, Tomás solía mirarme con ojos brillantes y decirme: cuando crezcamos, te protegeré, Andreita. Siempre te trataré bien, para siempre. Lamentablemente, el siempre es demasiado largo y las promesas casuales son demasiado ligeras. En la universidad, Tomás no cumplió su palabra, cambió.
La ciudad deslumbrante lo cegó y se enamoró de Elisa, la diosa del departamento de francés. Desde el momento en que Tomás eligió clases específicas por ella, debería haberme dado cuenta. Elisa, con su presencia llamativa, no se interesó en él al principio y se fue al extranjero con un aire de riqueza. Hasta ahora, con el éxito y la fortuna de Tomás, mi brillante rosa se ha marchitado por completo, resaltando la nobleza de Elisa. Al día siguiente, fui a la oficina para recoger mis cosas. Mientras caminaba, los empleados me miraban con expresiones variadas. Algunos colegas cercanos de hace tiempo se acercaron silenciosamente. Señora García, el director general trajo a esa mujer a su oficina temprano y ordenó que sacaran sus cosas de inmediato. ¿Qué está pasando? Asentí para mostrar que entendía y le di unas palmaditas en la mano para tranquilizarla. Al entrar en la oficina, vi que mis pertenencias ya habían sido retiradas y mi foto de bodas con Tomás estaba en la basura. Elisa me miró con aire de superioridad. Lo siento, señora García. Tomás insistió. Estoy avanzando rápido, así que la gente vino a limpiar a primera hora de la mañana, dijo, bajando la cabeza con fingida sorpresa al ver la foto en la basura. Oh, ¿quién tiró descuidadamente su foto de bodas con Tomás? Dijo, recogiendo la foto y extendiéndomela. La tomé, saqué la foto del marco y la rompí en pedazos. No hace falta recoger cosas manchadas, respondí con calma. Desde atrás, escuché el grito de sorpresa de Tomás. Andrea García, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes romper esta foto? Se apresuró a juntar los pedazos rotos, intentando recomponerla. Pero las cosas rotas nunca pueden volver completamente a su estado original, al igual que los sentimientos entre Tomás y yo. Solía valorar profundamente esa foto. Cuando nos casamos, mientras el negocio de Tomás apenas comenzaba, éramos pobres. Después de comprar nuestras alianzas de boda, no nos quedó dinero para nada más. Le dije, no necesitamos fotos de boda, podemos hacerlo más adelante. Pero Tomás respondió, no quiero que sientas que te estoy menospreciando por casarte conmigo. Para pagar ese set de retratos, trabajó turnos nocturnos durante 10 días, haciendo trabajos ocasionales. Pensándolo bien, ese set de fotos realmente no costó mucho. Poco más de $1,000, menos que uno de los corbatas de Tomás ahora. Sin embargo, fue ese set de fotos lo que me hizo casarme con él a pesar de conocer su breve cambio de corazón. Pero los hechos demuestran que, una vez que aparecen grietas, es mejor dejar ir temprano. Ignorando los gritos histéricos de Tomás, saqué un documento. Aquí están mis papeles de renuncia. Fírmalos. Al ver mi calma e indiferencia desde la noche anterior hasta ahora, un raro destello de ansiedad cruzó el rostro de Tomás. Tomó los papeles y los revisó. Si no quieres renunciar, podemos discutirlo. Puedo arreglar otro puesto para Elisa. Entrando en pánico ante la posibilidad de perder su oportunidad, Elisa se aferró a la manga de Tomás, quejándose. «Tomás». Inusualmente, Tomás ignoró a Elisa y me miró expectante. Sonreí ligeramente, aún tranquila y distante. «No es necesario. He hecho suficiente en este trabajo durante todos estos años». Tomás apretó los dientes, con una determinación que se acumulaba en su interior, y golpeó la mesa. «De acuerdo. Si eso es lo que quieres, no te arrepientas». Abrió el documento para leerlo con detenimiento, pero antes de que pudiera hacerlo, Elisa se llevó las manos al estómago, llorando. «Tomás, me duele el estómago. Rápido, firma esto y llévame al hospital». Tomás garabateó su firma apresuradamente y salió corriendo con Elisa en brazos. Miré los papeles de renuncia sobre el escritorio y finalmente sentí alivio. Dentro estaba el acuerdo de divorcio. Desde el momento en que firmó, se convirtió en un extraño para mí. Fui a casa y sistemáticamente ordené mis pertenencias, llevándome lo que podía y desechando todo lo relacionado con él y con esa casa. Borré cada rastro de nuestra vida juntos. Las 1000 estrellas de origami que dobló para mí a los 13 años, las cartas de amor de cuando tenía 18, el anillo de oro por el que gastó todo en nuestra propuesta. Sin amor, esos tesoros que una vez valoré ahora parecían tan baratos. Tomás regresó alrededor de las 8 de la noche, luciendo agotado por el viaje. Al ver la casa visiblemente más vacía, frunció el ceño y notó mi equipaje empacado.
¿Qué estás haciendo? Casualmente inventé una excusa. Hay demasiadas cosas acumuladas en casa, así que estoy limpiando. Abrió el armario, escéptico, y al ver solo su ropa, preguntó, ¿dónde están tus cosas? Sonreí. Tú dijiste que debía ser ama de casa, ¿no? Mi ropa es vieja, así que la estoy tirando para comprar nueva. Tomás se burló con frialdad. Bueno, no tienes reparos en gastar mi dinero, pero adelante, compra lo que quieras. Oh, he despejado mi agenda para ir al orfanato contigo mañana, agregó con un tono seco. Asentí. De acuerdo, después de haber crecido juntos. Para nuestra despedida final, todavía quería decirle adiós con dignidad. La mañana siguiente, Tomás y yo llegamos al orfanato como habíamos acordado. Mientras cruzábamos la puerta principal, una ola de nostalgia me envolvió. Las risas de los niños resonaban en los pasillos, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el eco de los recuerdos que una vez compartimos en este lugar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero yo sabía que no podía quedarme atrapada en el pasado. La directora, una mujer ya entrada en años, pero con la misma calidez en su mirada, nos recibió con un abrazo. Noté que su expresión cambió ligeramente cuando sus ojos viajaron entre Tomás y yo, como si pudiera percibir la tensión que flotaba en el aire. «Andrea, querida, qué alegría verte de nuevo». Su voz era tan suave como la recordaba. Tomás me contó que están de visita. Me alegra saber que no se olvidaron de este lugar. Nunca lo haríamos, respondí con una sonrisa contenida. Sabía que esa sería la última vez que pisaría este lugar junto a él. Tomás comenzó a hablar con la directora sobre los avances del orfanato y las mejoras que planeaban implementar. Su tono era relajado, casi despreocupado, mientras improvisaba una versión embellecida de nuestra vida juntos, llena de frases vacías que solían encantar a los oyentes desprevenidos. Yo escuchaba en silencio, dejando que cada palabra se deslizara sobre mí como un río que ya no me tocaba. Mientras ellos conversaban, me alejé hacia el patio. Era exactamente como lo recordaba. Los árboles altos que solíamos trepar, los bancos donde compartíamos secretos, y la vieja fuente, aún en pie, aunque desgastada por el tiempo. Me detuve frente a ella y cerré los ojos, permitiendo que los recuerdos invadieran mi mente. Fue aquí donde, años atrás, Tomás me prometió que me protegería siempre. Siempre estaré a tu lado, Andreita. Nadie podrá hacerte daño si estoy contigo, había dicho con ojos brillantes, mientras sostenía mi mano con firmeza. Qué fácil era creer en palabras tan dulces cuando venían de alguien en quien confiaba ciegamente. Andrea. La voz de Tomás me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie detrás de mí, con las manos en los bolsillos y una ceja arqueada. ¿Qué haces aquí sola? La directora quiere que nos tomemos una foto con los niños. Estaba recordando. Me giré para mirarlo directamente a los ojos, algo que no había hecho en mucho tiempo. Me sorprendió encontrar una chispa de incertidumbre en su mirada. Él frunció el ceño, confundido. ¿Recordando qué?, preguntó, pero no esperó mi respuesta. Vamos, no tenemos todo el día. Pues sí, caminamos de vuelta en silencio. Yo podía sentir su impaciencia, pero también algo más, una inquietud que parecía crecer con cada minuto. Quizá comenzaba a sospechar que algo había cambiado en mí. Después de la foto, la directora nos abrazó una vez más antes de despedirnos. Cuando me abrazó a mí, susurró algo al oído que nunca olvidaré. Siempre fuiste una niña fuerte, Andrea. No dejes que nadie apague tu luz. Su voz temblaba ligeramente, y supe que entendía más de lo que yo había dicho. Le devolví el abrazo con fuerza y una sonrisa tranquila. En el camino de regreso, Tomás intentó llenar el silencio con comentarios casuales. Habló sobre la reunión que tenía más tarde, sobre el nuevo proyecto que lanzaría en la empresa y sobre cómo Elisa estaba ayudando a reorganizar todo. Yo apenas respondí con monosílabos, lo suficiente para mantener la conversación superficial. Cuando llegamos a casa, él se detuvo en la puerta y me miró fijamente. «Andrea, estás actuando raro desde anoche». Su tono era casi acusador. «¿Qué está pasando?» Lo miré por un momento, como si intentara decidir cuánto decir. Al final, opté por la verdad, aunque solo una parte de ella. Nada, Tomás. Simplemente estoy cansada.
Mi sonrisa era tan vacía como las promesas que él me había hecho. No insistió. Quizá pensó que mi silencio era una forma de reproche pasajero, algo que eventualmente desaparecería. No entendía que mi silencio era, en realidad, una despedida. Esa noche, mientras él dormía profundamente, terminé de empacar mis cosas. Cada prenda que doblaba, cada objeto que guardaba, era un pequeño paso hacia mi libertad. Dejé en la mesa del comedor una carta breve, sin explicaciones ni disculpas. No le debía nada. Al amanecer, cuando cerré la puerta detrás de mí, me sentí más ligera. El cielo comenzaba a teñirse de un naranja pálido, y el aire fresco me envolvía como un recordatorio de todo lo que estaba por venir. Sabía que no miraría atrás. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, encendí mi teléfono por última vez. Había un mensaje de Tomás. «Tenemos que hablar». Sonreí. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Cuando el avión despegó, sentí que mi vida finalmente comenzaba. El horizonte de Nueva York apareció ante mis ojos mientras el avión comenzaba su descenso. Era imponente, brillante, y de alguna manera parecía darme la bienvenida. A medida que nos acercábamos al suelo, sentí algo que hacía años no experimentaba: emoción por el futuro. Atrás había quedado una vida de compromisos rotos y promesas vacías. Ahora, todo estaba en mis manos. Al llegar al aeropuerto, me recibió Sofía Morales, la directora de recursos humanos de la empresa donde comenzaría a trabajar. Era una mujer elegante y segura de sí misma, con una sonrisa cálida que me hizo sentir cómoda al instante. «Señora García», dijo mientras estrechaba mi mano. «Es un honor tenerla con nosotros. Sé que será una adición invaluable a nuestro equipo». Le devolví la sonrisa, agradecida por su confianza. Durante el trayecto hacia mi nuevo apartamento, Sofía me puso al día sobre la empresa y los proyectos en los que estaría trabajando. Mientras escuchaba, me di cuenta de que este nuevo entorno no solo representaba un cambio profesional, sino también una oportunidad para reinventarme. Mi apartamento, aunque modesto, tenía una vista espectacular de la ciudad. Esa noche, mientras desempacaba, me permití disfrutar del silencio. Era el tipo de tranquilidad que solo se encuentra cuando te liberas de todo lo que pesa en el alma. Con cada prenda que colocaba en su lugar, sentía que estaba construyendo un nuevo hogar, uno que reflejaba quién era realmente. Los días en la nueva empresa pasaron rápido. Mi experiencia y habilidades fueron reconocidas de inmediato, y mis colegas no tardaron en buscar mi opinión en reuniones importantes. Me sentía respetada, valorada, algo que hacía mucho no experimentaba. Sin embargo, en el fondo, sabía que mi historia con Tomás no estaba completamente cerrada. Había algo en mí que necesitaba ver cómo las piezas del pasado se acomodaban finalmente. Una tarde, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí un mensaje inesperado de un antiguo colega de la empresa de Tomás. Era una nota breve, pero cargada de información. «Andrea, pensé que te interesaría saber que Elisa ha asumido un papel más destacado en la empresa. Parece que Tomás le ha dado demasiada libertad y no está yendo bien. Los clientes están empezando a quejarse». Sonreí al leerlo. No había buscado este tipo de información, pero parecía que el universo tenía su manera de devolver todo al lugar que le correspondía. No respondí al mensaje, pero guardé la información en un rincón de mi mente. Con el tiempo, empecé a escuchar más rumores sobre el desorden en la empresa de Tomás. Elisa, en su afán de demostrar su valía, estaba tomando decisiones arriesgadas que no solo afectaban la estabilidad de la compañía, sino también la relación entre ella y Tomás. Me resultaba curioso que, a pesar de su arrogancia, ella estuviera comenzando a tropezar con las mismas trampas que creía dominar. Un día, mientras revisaba informes financieros en la oficina, Sofía entró con una sonrisa intrigada. «Andrea, quería informarte que uno de nuestros socios mencionó que tu antiguo empleador está buscando reestructurar sus operaciones. Parece que han perdido varios contratos importantes». Mi corazón latió un poco más rápido, pero mantuve la calma. «¿De verdad? Bueno, espero que encuentren una solución», respondí, sin apartar la mirada de mi computadora. «Sí, estoy segura de que lo harán». Sofía me estudió por un momento antes de añadir: «Por cierto,
Nos gustaría que lideraras la próxima campaña. Creo que este proyecto tiene tu nombre escrito por todas partes. Asentí con una sonrisa, sintiéndome más fuerte que nunca. Mientras preparaba la estrategia para la campaña, una idea comenzó a formarse en mi mente. No iba a buscar venganza de manera directa, no era mi estilo, pero si tenía la oportunidad de demostrar lo que valía mientras la incompetencia de otros quedaba expuesta, no me detendría. La primera señal de que mis decisiones comenzaban a resonar llegó semanas después, cuando uno de los antiguos clientes de Tomás firmó un contrato con nuestra empresa. No fue algo que yo busqué, pero sabía que la reputación de la compañía que él dirigía estaba cayendo en picada. Elisa, desesperada por mantener su posición, intentó redoblar sus esfuerzos, pero sus errores eran cada vez más evidentes. Mientras tanto, mi vida en Nueva York florecía. Encontré un círculo de amigos que me apoyaban y me animaban a seguir creciendo. Por primera vez en años, me sentía en paz, pero también sabía que el momento de cerrar definitivamente el capítulo de Tomás y Elisa estaba cerca. Semanas después, mientras trabajaba en un proyecto estratégico para mi nueva empresa, recibí un mensaje inesperado de una ex colega que aún trabajaba en la compañía de Tomás. Su tono era de urgencia, casi de desesperación. Andrea, pensé que te interesaría saberlo. Elisa ha estado tomando decisiones imprudentes en los últimos meses y ahora enfrenta una crisis interna con los inversionistas. Tomás parece estar perdiendo el control de todo. Leí el mensaje varias veces. No pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y curiosidad. Durante años, Tomás había construido una fachada de perfección, pero ahora esa máscara comenzaba a desmoronarse, y Elisa, quien había entrado en su vida con promesas de éxito y ambición compartida, parecía estar acelerando su caída. Decidí no responder el mensaje, pero sabía que, tarde o temprano, todo se derrumbaría. Días después, durante una cena con un grupo de nuevos amigos en Nueva York, surgió una conversación que me dejó pensativa. Andrea, ¿te has enterado del caso de esa empresa que está perdiendo contratos por errores internos? Preguntó una de mis compañeras de trabajo, Emily. Parece que está dirigida por alguien incompetente y que su socia no es mejor. Sentí cómo un escalofrío me recorría la columna. Aunque no mencionaron nombres, entendí a quién se referían. Mantuve mi expresión neutral mientras ellos discutían, pero por dentro no podía evitar sentir una punzada de justicia. Es increíble cómo una mala gestión puede destruir años de trabajo duro, comentó otro de los invitados. Sí, respondí con calma, pero a veces es inevitable. Las personas que no valoran lo que tienen suelen perderlo. Un día, al salir del trabajo, decidí revisar mi correo. Entre los mensajes habituales había uno de un remitente inesperado. Tomás. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad ganó. El mensaje era breve y directo. Andrea, necesitamos hablar. Las cosas no están bien y necesito tu consejo. Por primera vez en años, me permití reír abiertamente. ¿Mi consejo? Después de todo lo que había soportado, ¿ahora él esperaba que lo ayudara? Cerré el correo sin responder, dejando que la sensación de triunfo llenara el espacio donde antes había dolor. El punto culminante llegó una semana después, cuando uno de mis compañeros en la nueva empresa me mostró un artículo en línea. En él se describía cómo la empresa de Tomás enfrentaba un colapso financiero debido a la mala gestión. Elisa, aparentemente, había sido responsable de decisiones que llevaron a pérdidas millonarias. Los inversionistas, furiosos, exigían su destitución, y Tomás parecía haber perdido todo control. «Mira esto, Andrea», dijo mi colega con una sonrisa. Parece que alguien subestimó el poder de un mal socio. Le devolví la sonrisa, pero no dije nada. En mi interior, sentí que el círculo comenzaba a cerrarse. Esa noche, recibí otra notificación, un mensaje de Elisa. Fue un golpe inesperado, pero decidí leerlo. Andrea, sé que no tenemos una buena relación, pero necesito saber si hay algo que pueda hacer para arreglar esto. Tomás dice que todo es mi culpa, pero él también es responsable. Por favor, contesta. Su desesperación era evidente, pero no era mi lugar arreglar lo que ellos mismos habían destruido. Cerré el mensaje y dejé que el silencio fuera mi respuesta.
A medida que las semanas pasaban, la caída de Tomás y Elisa se volvió inevitable. Ambos fueron expulsados de la empresa que habían intentado controlar, y sus reputaciones quedaron arruinadas en el proceso. Desde la distancia, observé cómo intentaban culparse mutuamente, sin asumir jamás su propia responsabilidad. Era un espectáculo triste, pero también justo. Mientras tanto, mi carrera en Nueva York seguía creciendo. Cada paso que daba me alejaba más de ese pasado que una vez me había atormentado. Y aunque nunca busqué venganza activa, sabía que la vida había hecho justicia de una manera que yo nunca habría podido planear. Una tarde, mientras miraba el horizonte de la ciudad desde mi oficina, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. No sentía rencor, solo una paz profunda al saber que había dejado atrás lo que me detenía. Elisa y Tomás eran ahora solo sombras de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. El tiempo pasó, y con cada día me sentía más plena, más en control de mi vida. Nueva York no solo me había dado un nuevo comienzo, sino que también me había enseñado a confiar en mí misma y en mi capacidad para construir algo significativo. Sin embargo, las noticias sobre Tomás y Elisa no tardaron en llegar a mis oídos. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí una invitación inesperada. La empresa estaba organizando un evento internacional para reunir a líderes de diferentes industrias, y yo había sido seleccionada para dar una conferencia. El evento sería en un mes, en uno de los hoteles más prestigiosos de Nueva York. Acepté con entusiasmo, viendo esto como un reconocimiento a mi esfuerzo. Lo que no esperaba era descubrir, días después, que una de las empresas patrocinadoras del evento era la nueva compañía que Tomás había intentado establecer tras su colapso. Aunque ya no era el líder de su antigua empresa, había logrado reunir algunos contactos para empezar de nuevo. Elisa, por su parte, no aparecía en ninguna parte. Aparentemente, se había retirado de los negocios tras el escándalo. La idea de que Tomás estuviera en el evento no me intimidó. Al contrario, me dio una extraña sensación de cierre. No planeaba buscarlo, pero si nuestros caminos se cruzaban, estaba lista para enfrentarlo. El día del evento llegó. Vestida con un elegante traje negro, me paré frente al espejo de mi apartamento, ajustando los últimos detalles. Mi reflejo me devolvía la mirada con determinación. No era la misma mujer que había soportado años de humillaciones y traiciones. Era alguien nueva, alguien que había aprendido a valorarse. Al llegar al lugar, el salón principal estaba lleno de ejecutivos, empresarios y líderes de la industria. Mi conferencia fue uno de los momentos más esperados de la tarde, y el auditorio estaba lleno. Hablé sobre la resiliencia, la importancia de reinventarse y cómo los fracasos pueden ser la base para un éxito genuino. Cada palabra que decía parecía resonar con el público, y cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. Mientras me retiraba del escenario, lo vi. Tomás estaba sentado al fondo del auditorio, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que no había visto en años: arrepentimiento. Nuestros ojos se cruzaron por un breve instante antes de que apartara la mirada, incapaz de sostenerla. No me acerqué a él, no había nada que decir. Más tarde, mientras disfrutaba de un cóctel en la recepción, escuché a algunos asistentes hablar sobre Tomás. Su nuevo negocio apenas se mantenía a flote, y muchos lo consideraban una sombra de lo que alguna vez fue. Elisa, según decían, había intentado iniciar una carrera por su cuenta, pero sus contactos en la industria la habían dejado de lado tras el desastre que provocó. Nadie confiaba en ella. Sentí una extraña satisfacción al escuchar esto, no porque buscara venganza, sino porque sabía que ambos habían recibido lo que merecían. Sus propias acciones los habían llevado a la ruina, y yo no había tenido que mover un dedo. Al final de la noche, mientras me dirigía hacia la salida, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y ahí estaba él, Tomás. Se veía cansado, más viejo de lo que recordaba, y con los hombros caídos, como si llevara el peso de sus decisiones sobre ellos. Andrea, su voz era baja, casi un susurro. Lo miré, esperando que continuara. No sé por dónde empezar. Cometí tantos errores. Perdí todo. Te perdí a ti. Sus ojos brillaban con algo que parecía genuino, pero ya no tenía el poder de moverme. Respiré profundamente antes de responder, con la misma calma que había cultivado durante todos esos años. Tomás,
No me perdiste. Simplemente nunca supiste lo que tenías. Mi voz no tenía rencor, solo una certeza tranquila. Él abrió la boca para decir algo más, pero levanté una mano, deteniéndolo. Te deseo lo mejor, pero mi vida ya no tiene espacio para el pasado. Adiós, Tomás. Sin darle tiempo a responder, me giré y me alejé, sintiendo un alivio indescriptible al dejarlo atrás. Esa noche, mientras miraba las luces de Nueva York desde la ventana de mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. No había necesitado levantar un dedo para ver cómo Tomás y Elisa caían. Sus propios actos habían sido suficientes para destruirlos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente libre. En ese momento, entendí que la verdadera venganza no era verlos fracasar, sino ver cómo yo seguía adelante, más fuerte y plena que nunca.